Hola, mi nombre es Bernardino Guillén del grupo de Ingeniería Industrial tercero Y de la materia Estadística Inferencial 1. Vamos a ver la unidad número 4, que son los capítulos comprendidos, el 7, que son estimaciones y tamaño de la muestra, y el capítulo número 8, que es la prueba de hipótesis. Vamos a empezar con el capítulo número 7, estimaciones y tamaño de la muestra. Uno de los objetivos para este tema es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Otro de los objetivos es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar un valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. El siguiente objetivo es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos algunas definiciones, como lo que son la estimación puntual, que es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Y la proporción muestral de P es la mejor estimación puntual de la población poblacional P, que no esté sesgado y que es el más consistente de los estimadores que pueden usarse. También tenemos que un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como I, la letra I y C, que corresponden a intervalo de confianza. El nivel de confianza, que es la probabilidad de 1 menos alfa, de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza corresponden al 90%, que es alfa menos el 10%, es decir, 1 menos 0.1 corresponden al 90%, o el 95% cuando alfa corresponde a 0.05 y el 99% cuando alfa corresponde al 1%. La opción del 95%, que es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada del ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada en el nivel de confianza. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice que el Genetic Institute realizó una prueba clínica por el método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. En el inciso A nos están pidiendo cuál es la mejor estimación puntual de la población poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Para este inciso lo podemos resolver fácilmente sacando lo que es el porcentaje. Tenemos que de 574 bebés, 525 nacieron niñas. Esto es solamente sacando el porcentaje, lo podemos hacer. Tenemos 525 entre 574 es igual al 91.4%, como lo tenemos aquí de esta manera. Vamos a reducir la calculadora para que no ocupe mucho espacio. Ok. Entonces tenemos que la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR es el 91.46%. Para el inciso B, dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Aquí ya lo tengo resuelto, pero lo vamos a hacer nuevamente en Minitab. Y aquí ya lo tenía, tenemos el intervalo de confianza, pero lo vamos a realizar nuevamente. Entonces nos vamos a ir a estadística básica,
y nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a una proporción. Dice, aquí ya lo tenía hecho, como ya había realizado el ejemplo, tenemos que el número de eventos que ocurrieron niñas son 525 y el total de eventos de la muestra son 574. Y dice que lo vamos a construir con un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos vamos a ir a opciones y vamos a dejar este 95% que ya nos da por default. Minitab, le vamos a dar OK y le vamos a dar nuevamente OK. Entonces ya tenemos que el intervalo de confianza del 95% va a ir desde el punto 88.8 a punto 93.6. Entonces estamos creando el intervalo de confianza y dice que va del punto 88 a punto 93.6 de un total de la muestra de 574, muestra total, y un evento del 525. Okay. Para el inciso C, dice, calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a calcular el margen de error. Aquí también ya lo tengo realizado, pero lo vamos a hacer nuevamente. Entonces vamos a calcular, vamos a ir a estadística, Power and Sample Size, y nos vamos a ir a Sample Size for Estimation. Y aquí nos vamos a ir en proporción binomial, lo vamos a dejar aquí, tenemos la medida normal, pero en este caso vamos a utilizar proporción binomial. Y nos dice que el error corresponde al nivel de confianza del 95%. Entonces, el error corresponde a un nivel de confianza del 95%. Vamos a poner aquí el punto, la proporción, vamos a poner el punto 91.4, que fue nuestra proporción. Y nos están pidiendo calcular el error. Entonces vamos a estimar el error de un total de una muestra de 574. Ok, vamos a dar opciones y nos está pidiendo con un intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos a dejar el 95, le vamos a dar OK. OK nuevamente. Entonces ya tenemos que el intervalo de confianza, el margen de error corresponde a un nivel de confianza del 95%, va a ir del punto 0.25, que es el límite bajo del margen de error por lower, y el upper va a ser punto 0.21. Entonces ya tenemos nuestro rango aquí, realmente nos lo está dando Minitab, dice que lo calculemos en la proporción, el porcentaje que teníamos, que era 91.4, el nivel de confianza del 95% y un total de la muestra de 574. Okay. Para el inciso D nos está pidiendo calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90% y el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ahora nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra necesario. Entonces, para el inciso D, nos vamos a ir a estadística, vamos a utilizar nuevamente Minitab, nos vamos a ir a estadística, Power and Sample Size, y nos vamos a ir a Sample Size for Estimation. Y de la misma manera lo vamos a dejar en la proporción binomial. Pero ahora aquí la proporción nos lo está pidiendo en el 90%, entonces vamos a poner punto 90 y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra. Y dice que nos está pidiendo con un margen de error
del 1%. Entonces sí, así lo vamos a dejar como 0.01. Nos vamos a ir, vamos a dar OK. Y aquí automáticamente el 95% ya nos lo da por default, que es el 95%, el intervalo de confianza, que es el 95%. Entonces tenemos que, para calcular el tamaño de la muestra necesario, son 3.786, con un margen de error del 1%. Entonces la muestra tendría que ser de 3.786 nacimientos. Entonces nos vamos a ir, vamos a cerrar este. Y vamos a realizar lo que es el ejercicio de estimación de la proporción. Dice que el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 120 niños nacieron. Entonces, aquí realmente va a ser la misma operación. Para el inciso A vamos a obtener cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Entonces, para sacar el porcentaje, pues vamos a hacer la manera 127 entre 152, que fue el total de la muestra, y nos va a dar 83.55%. Para el inciso B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%. Para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Entonces esto lo vamos a hacer con Minitab. Y nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a una proporción. Okay. Y aquí nos vamos a ir, dice una o más muestras en cada columna, nos vamos a ir a los datos sumarizados. El número de eventos tenemos que son 127, y el total son 152 bebés. Entonces nos vamos a ir a el intervalo de confianza. Nos está diciendo que es del 95%. Entonces vamos a dejarlo como está, no lo da Minitab en el 95%. Vamos a darle OK y le damos a dar OK. Entonces ya tenemos el resultado, que es de 0.766 y a 0.89. Entonces tenemos que el intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT es de 0.766 a 0.89, con un intervalo de confianza del 95%. Eso va a ser nuestro rango del intervalo. Ok, para el inciso C, dice calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a calcular el margen de error. Entonces nos vamos a ir nuevamente a Minitab. Para el inciso C nos vamos a ir a estadística, Power and Sample Size, nos vamos a ir a Sample Size for Estimation, y nos vamos a ir a proporción binomial. Tenemos la desviación estándar normal, la varianza normal, pero en este caso vamos a utilizar la proporción binomial. Ok, entonces tenemos que la proporción va a ser tenemos nuestro porcentaje que era 0.8355. 0.8355, entonces
.83.5 vamos a dejar, que es el porcentaje, 83.5. Estimar nos está pidiendo calcular el margen de error, el inciso C. Entonces vamos a estimar el margen de error. Nos dice que el tamaño de la muestra son 152 piezas, 152 niños, nacimientos. Ok, y le vamos a dar el intervalo de confianza. Nos está diciendo que es del 95%. Entonces vamos a calcular a 95%. 95 personas. Entonces vamos a dar OK. Y vamos a dar OK. Nos dice que el margen de error para el tamaño de la muestra es de 0.068, con una proporción del 85.5 y en un intervalo de confianza del 95. Entonces el margen de error va a ser de 0.068 a 0.055. Okay. Entonces, para el inciso D nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuera del 85%. El margen de error del 2% y un intervalo, un nivel de confianza del 99%. Entonces, para el inciso D, nos vamos a ir a estadística, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Igual lo vamos a dejar en la proporción binomial y nos está pidiendo si el éxito fuera del 85%. Entonces aquí lo vamos a cambiar a la proporción de 0.85. Y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Entonces vamos a cambiar aquí, calcular el sample size. El margen de error nos está diciendo que es del 2%. Entonces, como ya lo tenía aquí, 0.02. Y a un intervalo de confianza del 99%. Entonces cambiamos a 99. Y le damos OK. Entonces nos dice que el margen de error calculado al 2%, nos dice que la muestra el tamaño de la muestra debe ser 2327. Okay. Dice que la muestra tendría que ser de 2327 nacimientos. Bien, con eso terminamos lo que es el punto 7.2. Pasamos al 7.3. Para los cambios. Entonces, para el 7.3. Dice estimación de la media poblacional cuando tenemos una desviación estándar conocida. Uno de los objetivos es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Tenemos que utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Otro de los objetivos es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para determinar una media poblacional. La definición de la media muestral es que es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Tenemos el ejemplo. Dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido a que el uso de la estimación obsoleta del peso medio de los hombres en décadas recientes. El peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria de 40. Y la media muestral es de 172.55 libras. Las investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los
peso de los hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Nos dice el inciso A, nos dice calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. En este caso ya tenemos la mejor estimación puntual, que es la media muestral, que corresponde a 172.55 libras, que es el peso promedio de la población. Para el inciso B, nos dice construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Okay. Nos vamos a ir a estadística básica y one sample set. Okay. Y aquí vamos a tener los datos sumarizados, el tamaño de la muestra. Dice que el tamaño de la muestra es de 40 y la media muestral es de 172.55, como ya lo tenía aquí en el ejercicio. La desviación estándar que conocemos la desviación estándar que corresponde a 26. El intervalo de confianza lo vamos a dejar en 95%. Le vamos a dar OK. Y le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos que lo que nos está pidiendo que construyamos el intervalo de confianza al 95%. Para el peso medio de todos los hombres tenemos que va del 164.49 libras a 180.61. Ese va a ser nuestro intervalo de confianza con el 95%. Tenemos el tamaño de la muestra de 140 y el promedio que nos dio que era de 172.55 libras. Tenemos que la desviación estándar era de 26. Okay. Entonces con esto tenemos la respuesta para el inciso B. Para el inciso C, dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces lo vamos a hacer con Minitab nuevamente y tenemos que nos vamos a ir a estadística, Power and Sample Size, y nos vamos a ir a Sample Size por Estimation y nos vamos a ver que es una medida normal con una desviación estándar de 26 y vamos a estimar, nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Entonces lo vamos a dejar como calcular el tamaño de la muestra. Dice que el margen de error del intervalo de confianza es de 5, del 5%. Entonces lo vamos a dejar ahí y le vamos a dar opciones. Y el intervalo de confianza nos dice que es del 95%, lo dejaríamos en 95%. Y le vamos a dar aquí, asumir que la población estándar es, la desviación estándar es conocida. Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos que el margen de error con el 5% nos dice que la muestra debe de ser de 104.
Entonces ya tenemos nuestro tamaño de la muestra calculado, que dice que es de 104, con un intervalo de confianza del 95% y una desviación estándar de 26, como nos lo están pidiendo. Ok, con esto terminamos el ejemplo. Vamos a salvarlo. Yes. Ahora vamos a hacer el ejercicio, estimación de la media poblacional con una desviación estándar conocida. Aquí ya lo tenemos resuelto, pero lo vamos a resolver nuevamente. Entonces, el ejercicio nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitros de cada persona. La media muestral corresponde a 4.63. Una desviación estándar poblacional para el conteo de glóbulos rojos, que es una desviación estándar de 0.54. Nos está pidiendo calcule la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos. En este caso, la mejor estimación puntual es la media muestral, que corresponde a 4.63 glóbulos rojos por microlitro. Para el inciso B, dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces lo vamos a hacer con Minitab. Para el inciso B. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadística básica y one sample set. Ok, aquí nos están pidiendo que el tamaño de la muestra es de 50 y el promedio es de 4.63, como ya lo tengo aquí en el ejercicio resuelto previamente. Y tenemos una desviación estándar de 0.54, una desviación estándar conocida. Y le vamos a dar opciones. Y nos está pidiendo que el intervalo de confianza es del 99%. Aquí, como ya lo teníamos, es 99%. Y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar nuevamente OK. Entonces, nuestro intervalo de confianza con el 99% dice que va del 4.43 al 4.82. 4.43 a 4.82. Para un número, el tamaño de la muestra que es de 50 con un promedio de 4.63. Un error estándar de la media dice que es de 0.0764. La desviación estándar conocida que era 0.54. Para el inciso C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra para el inciso C. Entonces nos vamos a ir a estadística. Power and sample size for estimation. Aquí nos vamos a ir a la media, vamos a estarnos seleccionando, va a ser la media normal. Y tenemos una desviación estándar que nos están pidiendo de 0.54. Vamos a estimar, aquí tenemos para el margen de error y el tamaño de la muestra, nos están pidiendo el tamaño de la muestra. Dice
con un intervalo de confianza. Es el margen de error del intervalo de confianza, el margen de error de punto 25. Como ya lo tenemos aquí, es punto 25. Y nos están pidiendo a un 99%, a un intervalo de confianza del 99%, del 99.0, y le vamos a dar OK, y nuevamente le vamos a dar OK. Dice que la estimación del tamaño de la muestra con un margen de error del punto 25 debe de ser de 31. Entonces, el tamaño de la muestra es necesario si deseamos tener un margen de error del punto 25. El tamaño de la muestra va a ser de 31 con los datos que nos están dando de la desviación estándar poblacional, que es 0.54, y el intervalo de confianza del 99%. Bien, con eso terminamos el punto 7.3. Pasaríamos al punto, vamos a salvarlo. Vamos al 7.4. Vamos a abrir el archivo de Minitab para el ejemplo. Bien, para el 7.4, que son estimaciones de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Una de las definiciones es que cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de T-Student desarrollada por William Gosses fue en el periodo de 1876 a 1937. Las propiedades de la distribución de T-Student es que la distribución de T-Student es diferente para distintos tamaños de la muestra. Otra de las propiedades es que la distribución de T-Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con las muestras pequeñas. La distribución de T-Student tiene una media con T igual a 0, como la distribución normal. Una normal estándar tiene una media de Z igual a 0. Para la desviación estándar, la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que la desviación estándar es igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se incrementa o se vuelve más grande, la distribución de T-Student se acerca más a la distribución normal estándar. Para la elección entre las distribuciones Z y de T, nos dice que utiliza la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y la población son distribuidas normalmente, y la desviación estándar conocida cuando el número de la muestra es mayor a 30. O utilicemos la distribución normal Student cuando la desviación estándar desconocida y la población distribuida normalmente, y la desviación estándar desconocida y n es mayor a 30. Tenemos el ejemplo, el peso de la basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de la muestra de 62 hogares. Nos está pidiendo calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y aquí ya tenemos la respuesta, que es la mejor estimación puntual del peso medio es la media muestral. Ahorita lo vamos a sacar con Minitab. Entonces tenemos todos los datos que vamos a tener, 62 datos.
del peso en libra de la basura. Y nos vamos a ir a estadística básica, estadística base, one sample t. Aquí nos vamos a ir a seleccionar los datos sumarizados, ¿no? Porque ya tenemos los datos aquí en una columna que va a ser del peso en libras. Nos vamos a ir a opciones y nos está diciendo que en el ejercicio número, el inciso B, dice construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces el intervalo de confianza lo vamos a dejar en el 95%. 0 y lo vamos a dar OK. Entonces el intervalo de confianza de una muestra de 62 datos, nos dice que la media va entre 27.44, una desviación estándar de 12.46. El error estándar de la media es de 1.58 y el intervalo, que es lo que nos está, construye el intervalo de confianza del 95%. Entonces el intervalo de confianza va a ir de 24.28 a 30.60 con un intervalo de confianza del 95%. Y como vemos aquí, al resolver el inciso B, tenemos que ya resolvemos también el peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En este caso, la media muestral corresponde a 27.44 libras, como ya lo tenemos aquí en el ejercicio. Okay. Para el inciso C, nos pide que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras y un nivel de confianza del 95. Entonces nos vamos a ir a administrar nuevamente. Nos vamos a ir a estadística, Power and Sample Size for Estimation. Y nos vamos a ir a calcular una media normal con una desviación estándar, nos dice aquí, de 13.65, como ya lo teníamos aquí, 13.65. Y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra necesario. Entonces aquí tenemos que calcular el margen de error o calcular el tamaño de la muestra. Y nos está pidiendo que el margen de error debe ser del 3%. Entonces aquí lo vamos a dejar así como 3.0 y con un intervalo de confianza del 95%. El intervalo lo vamos a dejar por default. Entonces vamos a dar OK y nuevamente lo damos OK. Ya tenemos nuestros datos. Entonces, el tamaño de la muestra necesario, si debemos tener un margen de error del 3% y una desviación estándar de 13.65, un nivel de confianza de 95, dice que el tamaño de la muestra debe ser de 82, con el margen de error del 3%. La desviación estándar de 3.65 y el intervalo de confianza del 95%. Okay. Entonces con eso resolvemos el ejemplo y vamos a cerrar. Yes. Vamos a abrir lo que es el ejercicio de pesos al nacer. Dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media
de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos está pidiendo que calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y en el inciso B dice construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces lo vamos a hacer por Minitab. Y nos vamos a ir a estadística básica. One sample T. Aquí, como no tenemos datos en nuestra tabla, le vamos a dar datos sumarizados. El tamaño de la muestra nos dice que son 186 bebés. Como ya lo tenía aquí en el ejercicio resuelto previamente, el promedio de la muestra es de 3.103 gramos y la desviación estándar es de 696. Vamos a ir a opciones. Dice que el intervalo de confianza debe ser del 95%. Entonces le vamos a dar 95 y vamos a dar OK. Y nos dice que nuestro intervalo de confianza con el 95% es de 3.002.3 a 3.203.7 gramos. Tenemos el total de los datos, son 186 datos. Entonces, que son 186 bebés. Y tenemos una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Con esto resolvemos el inciso A, que entonces tenemos que nos está pidiendo calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los bebés al nacer y nos dice que la media muestral va a ser de 3.103 gramos, como lo tenemos aquí. Para el inciso C, nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a calcular el inciso C y nos vamos a ir a estadística, power on sample size for estimation. Aquí en la media, una media normal y nos está diciendo una desviación estándar de 465 gramos, como ya la tenía, y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra nos está pidiendo con un margen de error del 10%, lo tenemos, y con un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos vamos a ir al 95% que nos da por default Minitab y vamos a obtener que el tamaño de la muestra con una desviación estándar de 465 y un intervalo de confianza del 95% nos dice que es de 8.309 con un margen de error del 10%. Bien, con eso concluimos el punto 7.4. Vamos a cerrar el tab. Vamos a guardar los datos. Y vamos a continuar con el 7.5. El 7.5, que son las estimaciones de la varianza poblacional, nos está pidiendo resolver el ejemplo del ejercicio.
Una de las definiciones de la estimación de la varianza poblacional es que la distribución de la probabilidad de chi-square o chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Dice que los grados de libertad es n-1. Las propiedades de chi cuadrada es que la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente en cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por grados de libertad, que es GL igual a n-1. Conforme aumenta el grado de libertad, la distribución de chi cuadrada o chi square se aproxima a la distribución normal. Dice que la varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S al cuadrado se tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza que otras medias de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando la estimación es sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Y tenemos el ejemplo. Nos dice, utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo. Para construir un intervalo de confianza del 95%. La desviación estándar para todas las calificaciones. Estándar para todas las calificaciones del crédito. Nos dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, esto lo vamos a resolver en el inciso B. Dice, en el inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, nos vamos a ir a... Aquí tenemos en mi tab, tenemos las calificaciones del crédito FICO. Tenemos las 100 calificaciones. Y nos vamos a ir a estadística. Estadística básica. Y nos vamos a ir a una varianza. Aquí nos vamos a ir que los datos están colocados en una columna y de las calificaciones FICO. Nos vamos a ir a opciones y nos dice que el intervalo de confianza va a ser del 95%. Entonces lo vamos a calcular con el 95% y le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos el resuelto para el inciso A. Dice calcula estimación puntual de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar que nos dio en el ejercicio es de 92.2 con un total de 100 datos. Para el inciso B nos pidió construir un intervalo de confianza del 95% con una desviación estándar de las calificaciones del crédito. 95% para la desviación estándar. Entonces,
Nuestro intervalo de confianza va a ir del 81.2 con el 95% utilizando la desviación estándar de Bonnet. Pero en este caso lo vamos a ir a hacer con el 95% del intervalo de confianza utilizando chi-square. Entonces, nuestro intervalo de confianza va a ir del 81.0 al 107.1. Y para la respuesta para el inciso A es que la mejor estimación puntual para la desviación estándar va a ser del 92.2. Para el inciso C nos está pidiendo calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Entonces para el inciso C nos vamos a ir a estadística básica, Power and Sample Size, estadística, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y aquí en parámetros vamos a utilizar la desviación estándar normal. Y nos está dando que la desviación estándar, los datos que nos da es que la desviación estándar es de 75, como lo tenemos. Y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Tenemos que calcular el margen de error o el tamaño de la muestra. Y nos dice que calcular el tamaño necesario es tener un margen de error. El margen de error va a ser del 10%. Entonces, vamos a dejar en el 10 y opciones. Nos está dando un intervalo de confianza del 95%. Lo vamos a dejar el 95% por default que nos da Minitab. Le vamos a dar OK. Le vamos a dar OK. Entonces, el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% nos dice que es de 140. Una desviación estándar de 75 y un intervalo de confianza del 95%. Entonces tenemos la respuesta que dice el margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra es de 140. Entonces vamos a guardar el ejemplo y vamos a abrir el ejercicio. Consumo de energía. En el ejercicio dice, utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts horas en el archivo anexo para construir el intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Esto lo vamos a resolver también con el inciso, resolviendo al mismo tiempo el inciso B. Construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces nos vamos ahí a Minitab y vamos a resolver con la estadística. Vamos a ver estadística básica y una variance. En este caso ya tenemos todos los datos en una sola columna para lo que corresponde al consumo de kilowatts horas. Vamos a ir a opciones y nos dice que el intervalo de confianza es del 95%. Entonces el intervalo de confianza lo vamos a dejar por default, que es del 95%. Le vamos a dar OK. Le vamos a dar nuevamente OK. Para un total de 48 datos que tenemos de los consumos, nos dice que una desviación estándar es de 692 y el intervalo de confianza del 95% usando la desviación estándar, el chi-square, es de 576 a 867.
Entonces ya tenemos estos datos. Entonces, resolviendo el inciso A, nos dice que la mejor estimación puntual para la desviación estándar va a ser de 692 kilowatts horas. Para el inciso C, nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 250 kilowatts horas a un nivel de confianza del 90%. Entonces nos vamos a ir a Minitab, estadística, Power and Sample Size, y nos vamos a ir Sample Size por Estimation. La desviación estándar va a ser normal y nos están dando los datos que la desviación estándar va a ser de 250 y nos están pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Entonces aquí vamos a dejar calcular el tamaño de la muestra y el margen de error del intervalo de confianza va a ser del 10%. Entonces lo vamos a dejar en 10 y el intervalo de confianza nos está pidiendo calcularlo al 90%. Entonces lo dejamos, como ya lo había hecho anteriormente, 90.0. Vamos a dar OK y le damos nuevamente OK. Entonces nos dice que el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% debe ser de 921, con una desviación estándar de 250 y un intervalo de confianza del 92%. Entonces ya tenemos la respuesta para el inciso C, que debe ser de 921, con un margen de error del 10% y una desviación estándar de 250 kilowatts horas a un nivel de confianza del 90%. Para el capítulo 8, la prueba de hipótesis, nos están pidiendo realizar un resumen teórico y aplicar los temas de la presentación. Dice que una hipótesis es una afirmación o una aseveración acerca de una propiedad de una población. La prueba de hipótesis es, como ya sabemos, es un procedimiento que se basa en la evidencia recolectada de una muestra y en la teoría de la probabilidad para determinar si existe una evidencia significativa que soporte a una hipótesis. La hipótesis nula es probada en forma directa y siempre plantea la igualdad, ya que plantea que es igual al parámetro que se somete a prueba y que la hipótesis alterna siempre plantea algo diferente a la igualdad y puede ser mayor o menor. Una hipótesis nula es considerada cierta hasta que exista evidencia de lo contrario, mientras que la hipótesis alternativa es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa emplea símbolos como menor que o mayor que o bien diferente. La hipótesis alternativa, que es H1, es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Los métodos de prueba de la hipótesis son un valor crítico, que es cualquier valor que se separa de la región crítica de los valores del estadístico de prueba, que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Estos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula y de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P, que es el valor de la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba, de que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales. Y suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, estos valores de P pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. La hipótesis nula se somete a una prueba directa para obtener una conclusión en donde obtenemos la aprobación de la hipótesis nula o el rechazo de la misma. La hipótesis nula se puede ser rechazada o no rechazada a través del valor de P, el valor de la probabilidad, siguiendo el método. Si el valor de P es menor a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. También la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula puede basarse en los intervalos de confianza.
para el punto 8.3, que es la prueba de afirmación respecto a una proporción. Vamos a cerrar esto. Dice que la prueba de afirmación respecto a una proporción tiene un objetivo de someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional, utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos el ejemplo de las bombas de gasolina. Dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que en 1999 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver por Minitab. Entonces nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a una proporción. Y tenemos que, nos está dando las bombas defectuosas que eran 1299 y el total de las bombas son 6.985. Ya lo tenía actualizado. 5.686. Tenemos el total de ventas, nos va a ser a 1.299 y el número de bombas nos dice que son 5.686. Entonces el total de bombas que son precisas y el total de bombas que no eran precisas, vamos a hacer la suma de las dos, en donde 1.299 más 5.686 nos da un total de 6.985 bombas. Entonces aquí vamos a colocar 6.985 y vamos a realizar la prueba de hipótesis. Y nos dice que utilice el nivel de significancia 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de esa ciudad son imprecisas. Entonces vamos a colocar la proporción que corresponde al 20%, al punto 20. Y en opciones nos dice que utilice el nivel de significancia del punto 0.1. Entonces el intervalo de confianza va a corresponder al 99%. Vamos a recordar que va a ser 1 menos el nivel de significancia. Entonces este corresponde a un intervalo de confianza del 99%. Entonces vamos a nos está pidiendo que utilice el nivel de significancia del punto 0 para la confirmación de que menos del 20% de las bombas. Entonces aquí la proporción dice que es menor. Entonces aquí tenemos que es mayor, es igual, es diferente o es menor. En este caso estamos poniendo que es menor. El método lo vamos a dejar como exacto y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar nuevamente OK. Y ya tenemos nuestra respuesta. De un total de 6.985 con las bombas defectuosas, que son 1.299, el valor de P es de
punto 18.5 y el valor con el 99% del intervalo de confianza nos dice que es de punto 197. Entonces, si sometemos a la prueba la hipótesis nula, que nos dice que debe ser igual al punto 2%, se encuentra cercana. Pero para la hipótesis alternativa nos dice que debe ser menor al punto 2. En este caso es menor a punto 20 o al 20%. Aquí tenemos el 19.70%. Y por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para determinar que al menos el 20% de las bombas de esa ciudad son imperfectas. Entonces, como el valor es menor a 0.02 o 0.20%, con el 99% el intervalo de confianza, aceptamos la hipótesis alterna de que la proporción es menor al 20%. Y esto también lo podemos realizar utilizando el asistente. Nos vamos a ir al asistente, de ahí nos vamos a ir a la prueba de hipótesis. Y de ahí nos vamos a ir 1% sample effective. Dice que vamos a probar un total de números 6.985. El total de efectivos son 1.299, como ya lo vieron. Y el promedio, el porcentaje, estamos diciendo que es menor al 20%. Aquí lo vamos a dar como el porcentaje efectivo es menor del 20%. Entonces vamos a seleccionar este. El nivel alfa, el nivel de significancia, es del 1%. Y aquí lo dejamos igual y obtenemos. Vamos a obtener exactamente lo mismo. Nos dice que aquí nos da el nivel de significancia, que es del 0.01, total de las muestras 6.985, total de efectivos 1.295, un porcentaje efectivo del 18.6%. Aquí nos da un intervalo de confianza que dice que va del 17.52 al 19.70. El target es el 20%. Aquí tenemos otra gráfica que nos dice que para alfa es del 0.01, el total de la muestra es el nivel de significancia es 0.01%, pero es el 1% y el nivel de la muestra, el tamaño de la muestra es el 985. Y nos da también un reporte, dice que la muestra es suficiente para la diferencia entre el porcentaje y es suficiente para detectar que la diferencia entre el porcentaje de efectivo y el target. Okay. Entonces, continuamos. En el ejercicio, vamos a cerrar vamos a salvarlo. Detector de mentiras. Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos del experimento realizado por los investigadores, utilice un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que en este tipo de resultados el polígrafo son correctos y en menos del 80% de las veces. Entonces lo vamos a resolver a través de Minitab. Nos vamos a ir
8.3, sí es el 8.3. Nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a una proporción. Entonces, nos dice que de 24 casos incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Entonces, el número de eventos, los casos incorrectos, que son 24, y el total son 98, que es la suma de 24 más 74, nos da un total de 98. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Y nos da otro dato. Entonces nos da el dato de la proporción de la hipótesis. Dice que los resultados predictivos son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces la diferencia va a ser el 20%. Entonces lo vamos a dejar como .20. Hacer opciones. Y el intervalo de confianza dice una significancia del 0.05. Entonces la diferencia va a ser de 1.0 menos el 0.05 nos da el 95%. Entonces lo vamos a dejar como el 95%. Entonces nos está pidiendo que si la proporción es menor, dice, utilice el nivel de significancia para someter a la prueba de que este tipo de resultados códigos son correctos en menos del 80%. Entonces vamos a utilizar la proporción que si son menores. La proporción con la hipotética proporción, vamos a hacer que son menores, lo vamos a dejar como exacto, el método exacto, le vamos a dar OK, nuevamente OK. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Nos dice que del total de 98 y un 24% de eventos con fallas, tenemos un valor de P de .2448. Y tenemos el resultado con un intervalo de confianza del 95%, nos dice que es un 32.67. Entonces, la hipótesis nula nos dice que debe ser del 20%. La hipótesis alterna nos dice que debe ser menor al 20%. En este caso, creo que son correctos en menos del 80%. En este caso, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis nula nos dice que debe ser del 20%, pero tenemos un porcentaje mayor, entonces tenemos 32.67%. Entonces, tenemos la evidencia suficiente para... Nos dice que la hipótesis alterna debe ser menor al 20%. Entonces aquí lo que vamos a aceptar es la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula nos dice que debe ser igual. Entonces tenemos el resultado de que es mayor al 20%. Para el inciso 8.4, la prueba de afirmación respecto a una media y una desviación conocida. Vamos a cerrar este y salvarlo. Para el 8.4. La prueba de afirmación de una media. Y vamos a abrir el Minitab del ejemplo, los barcos sobrecargados. La prueba de una afirmación respecto a una media o una desviación estándar conocida. Dice, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional o una desviación estándar conocida, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Sé que los requisitos debemos de conocer
la desviación estándar y el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30. El tamaño de la muestra de n, cuando es menor a 30, los datos cumplen con la decisión de normalidad. Y tenemos el ejemplo. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtiene que los siguientes estadísticos muestrales son de 40, tenemos 40 datos y una media de 172.5 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza los resultados para someter a prueba la afirmación de que estos hombres tienen un peso medio mayor de 163 libras. Si la recolección del peso M0404 del National Transportation and Safety Board utiliza un nivel de significancia del 5% y un método de valor P. Entonces para resolver este ejercicio, nos vamos a ir a estadística, básica estadística, one sample. Sí. Dice que el tamaño de la muestra son 40 datos y tenemos una media de 172.55 libras. Entonces, tenemos una desviación estándar conocida que es 26. Vamos a utilizar para obtener una afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 163.3. Entonces vamos a realizar la prueba hipótesis y vamos a someter la prueba de que son 166.3 el peso medio mayor. Vamos a utilizar un nivel de significancia 0.05. Entonces vamos a opciones. Y entonces el intervalo de confianza sería del 95%. Y aquí nos está diciendo, utilice para someter a prueba que los hombres tienen un peso medio mayor. Entonces vamos a dejarlo como un peso medio mayor. Vamos a dejarlo como menor. En este caso lo vamos a hacer como mayor. Vamos a hacer OK. Ya tenemos nuestra prueba. Dice que el intervalo de confianza con el 95% nos dan 165.79 libras de un total de 40 datos y una media de 172.55 que fue el dato que metimos. La desviación estándar de 26 y la prueba de la hipótesis nula dice que es igual a 166.3 y la hipótesis alternativa nos dice que es mayor a 166.3. En este caso la hipótesis nula está muy cerca del dato que le estamos dando. Lo podemos considerar que es igual, ya que la hipótesis alternativa nos dice que debe ser mayor a 166, pero nuestro resultado viene siendo menor. En este caso no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis alterna no se puede. Vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En el siguiente ejercicio vamos a salvarlo. Vamos a abrir el siguiente ejercicio latas de Coca-Cola. Mientras abre mi tab.
Dice una muestra aleatoria, simple, de 36 latas de Coca-Cola regular, tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es 0.11 onzas. Utilice el nivel de significancia 0.01 para someter la prueba de afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces lo vamos a resolver en Minitab, ¿no? Estadística básica y one sample Z. Entonces nos dice que una muestra aleatoria de 36 latas, lo dejamos como 36, con una media de 12.9 onzas. Tenemos una desviación estándar conocida, que es de 0.11 onzas. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis, que nos dice que la media es de 12 onzas. Entonces, el nivel de significancia dice que es de 0.01, entonces tendría que el intervalo de confianza sería el 99%. Entonces tenemos el nivel de significancia, el 99%. Y en la hipótesis alternativa nos dice: utiliza el nivel de significancia para someter por la información de que las latas tienen volúmenes con una media de 12 onzas. Entonces lo vamos a someter a prueba. La dirección está en el le vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Y en el resultado que tenemos, nos dice que de los 36 datos, tenemos una media de 12.19 y con el 99% del intervalo de confianza dice que es del 12.14, es mayor a la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que debe ser igual a 12 y la hipótesis alterna nos dice que es mayor a 12. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de la hipótesis alternativa es mayor a 12. Entonces vamos a cerrar el ejercicio, vamos a salvar los cambios, lo cerramos y nos vamos al 8.5. 8.5. Dice que la prueba de afirmación respecta a una media o una desviación estándar desconocida. Dice, someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar, cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es que el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30 y el tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Y tenemos el ejercicio. En el ejemplo nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades por minuto. Velocidades en millas por hora en automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de SIG Alert. Utilice un nivel de significancia del 0.05 o el 5% para someter la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida, del 65%.
Entonces, nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística básica, y lo vamos a hacer por one sample t. Okay. Entonces nos dice que tenemos una muestra aleatoria de 40 velocidades, tenemos 40, una media, la media de la muestra, de muestral, es de 68.4, una desviación estándar de 5.7, y vamos a realizar la prueba de hipótesis. Nos dice que una media, dice, someter a la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65. Entonces nos dice que va a ser 65. Es mayor a velocidad máxima. Entonces lo vamos a poner como 65. Y aquí lo vamos a someter con un intervalo de confianza en 95%. Ya que nos da un nivel de significancia del 5%, el intervalo de confianza lo vamos a dejar como el 95%. Entonces en la hipótesis alternativa nos vamos a someter a que nos dice que es mayor, el promedio es mayor a la media hipotética. Entonces lo vamos a dejar como mayor. Le vamos a dar OK. Ya tenemos nuestro resultado y nos dice que con un intervalo del 95%, nos dice que es de 66.88 de los 40 datos, y de la media que sometimos, que era de 68.4. La desviación estándar fue de 5.7, y en la prueba de la hipótesis nula nos dice que es igual a 65. Y la hipótesis alternativa nos dice que es mayor a 65. En este caso tenemos 66.8. Tenemos la evidencia suficiente para descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que los valores van del 66.88. Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, ya que plantea que la media es mayor a 65. En el ejercicio tenemos emisiones de automóviles. Vamos a cerrar el ejemplo. Vamos a salvarlo. Vamos a abrir el ejercicio. En el ejercicio de emisiones de automóviles, se obtiene una muestra aleatoria simple de emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra se tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor a 8.5 toneladas. Entonces lo vamos a hacer con Minitab y nos vamos a ir a estadística básica y one sample t. Y aquí le vamos a dar datos sumarizados, ya que no tenemos datos en las columnas. Y el total de la muestra va a ser 32, como lo tenemos aquí en el ejercicio. 32 automóviles tienen una media de 7.78 toneladas de CO2 y una desviación estándar de 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con un promedio ese que debe ser menor a 8.5, y el nivel de significancia del 0.05. Entonces el intervalo de confianza sería 95. Entonces lo vamos a dejar como 8.5, nos vamos a opciones. Nivel de intervalo de confianza lo baja a 95 y dice que debe ser menor. Entonces lo vamos a dejar como menor y le vamos a dar OK y OK.
Entonces nos dice que de las 32 muestras, el promedio que metimos es 7.78, con un 95% del intervalo de confianza, nos dice que son 8.1 toneladas de CO2. Y para la prueba de la hipótesis nula, dice que debe ser igual a 8.5. Y en la hipótesis alternativa, nos dice que debe ser menor a 8.5. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y tenemos la evidencia, existe la evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que la media es menor a 8.5 toneladas de CO2. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a salvarlo y también lo vamos a cerrar. Y vamos a pasar al punto 8.6. Al punto 8.6, la prueba de afirmación. La prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Dice que el objetivo es someter a una prueba de afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando el método formal de la prueba de hipótesis. Uno de los requisitos es que la muestra es aleatoria simple y que la población tiene una distribución normal. Y tenemos el ejemplo, y vamos a abrir el ejemplo en Minitab. Dice, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica a un rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza el resultado muestral con un nivel de significancia del 0.05%, es decir, vamos a tener un intervalo de confianza del 95%. Para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Entonces lo vamos a resolver con Minitab. Y nos vamos a ir a estadística básica. Y nos vamos a ir a una varianza. Y nos dice que aquí lo vamos a dejar con sample estándar, la desviación estándar de la muestra, sample standard deviation, y el sample size tenemos que son 40. Entonces la desviación estándar de la muestra nos está diciendo que son 11.3 latidos por minuto. Entonces vamos a realizar la prueba de hipótesis a la desviación estándar y nos dice que debe ser de 10, una desviación de 10 latidos por minuto. Entonces lo vamos a dejar como 10 y le vamos a dar opciones. El nivel de significancia va a ser del 95%, ya que nos da el intervalo de confianza será el 95%, ya que el nivel de significancia es del 5%. Y en la hipótesis alternativa, vamos a someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Entonces lo vamos a dejar como que es mayor la desviación estándar a la desviación estándar hipotética. Vamos a dar OK y le damos OK nuevamente. Ya tenemos nuestros resultados. Sometimos a prueba la hipótesis nula de los 40 datos que tenemos, la desviación estándar que pusimos, de 11.3, tenemos una varianza de 128 y usando Chi-square nos dice que
es de 9.6. Por lo tanto, sometiendo la hipótesis nula prueba, que nos dice que es igual a 10 la desviación estándar, y en la hipótesis alternativa nos dice que es mayor a 10, tenemos la evidencia suficiente. Dice que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que la hipótesis alterna nos dice que es mayor. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, ya que tenemos un valor de 9.6. Entonces, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Tenemos, por método de Chi-square, tenemos un p-value de 0.115. El siguiente es el ejercicio. Entonces vamos a salvar. Vamos a abrir el ejercicio. Dice, ejercicio, calificaciones, exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen unas calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus grupos, de sus últimos grupos, tuvo 27 calificaciones. Del examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia, el 0.01, para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces lo vamos a probar en Minitab. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a dar una varianza. Aquí lo vamos a dar como sample standard deviation. Y nos dice que el total de la muestra son 27 y tenemos una desviación de estándar de 9.3. Vamos a realizar la prueba hipótesis de la desviación estándar. La desviación estándar hipotética, el valor va a ser 14.1. 14.1. Tenemos un nivel de significancia del 0.01, por lo tanto va a ser, el intervalo de confianza va a ser del 99%. Así como lo tenemos, va a ser 99. Y nos dice que tiene menor variación que grupos anteriores. Entonces vamos a suponer que es menor la desviación estándar que los grupos anteriores. Entonces vamos a dejar como menor. Vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Ya tenemos nuestros datos y usando Chi-square nos dice que de los 27 datos con una desviación estándar 9.30, tenemos que es 13.58. Por lo tanto, se utiliza el nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menor variación que grupos anteriores. Entonces, la hipótesis nula nos dice que es 14.1 y la hipótesis alterna nos dice que es menor a 14.1. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna o alternativa. Entonces, nos dio también un p-value de 0.006. Y nuestro resultado es de que la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar es menor a 14.1. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. En el avance del proyecto, en los avances anteriores tuvimos el primer avance que vimos que estábamos realizando un diseño de un nuevo lente. Teníamos unos problemas, lo que eran los problemas de burbuja, era nuestro principal problema, no lo podríamos hacer. Para el segundo avance, evaluamos los parámetros que se envolvían envueltos en el proceso y que nos podían dar una variación en los resultados y que esos pudieran generar la aparición del defecto y darnos un más resultado en lo que era la curva de nuestro lente. Entonces, los parámetros identificados ya los vimos anteriormente con sus rangos evaluados, y
Realizamos también un diseño de experimentos en donde envolvimos los parámetros que son críticos y le otorgamos cierto rango para evaluar su desempeño. En el tercer avance del proyecto vimos que los instrumentos, los valores que nos estaban dando, los metimos también a prueba, evaluamos los datos de las temperaturas, así como las revoluciones. Vimos también que los diámetros de los moldes que utilizábamos eran los correctos y que no tenían una variación suficientemente grande para que nos pudieran estar ocasionando este tipo de efecto o algún otro. Sometimos a prueba también la evaluación de las temperaturas y vimos que había cierta variación, por lo tanto se tuvieron que meter a calibración los instrumentos. Las curvas de los lentes vimos que no existía tanta variación, entonces no significaban un problema mayor. Los cilindros también, todos estaban dentro de lo que eran las especificaciones, aunque todavía no tenemos especificaciones definidas, pero los valores se encontraban dentro de los rangos que nos daba ya el Mintap. En el cuarto avance del proyecto, obtenemos que continuamos con el desarrollo y hasta este punto se ha logrado eliminar el defecto de la burbuja. Simplemente este defecto no sale más. Ese aire que está encapsulado en la parte frontal del molde, realizamos una corrida de 30 muestras y las 30 no tuvieron defectos de burbujas de aire. Por lo tanto, podemos decir que este problema está casi solucionado. Claro, necesitamos realizar una muestra mucho más grande para poder obtener repetibilidad. Pero por lo pronto corrimos unas muestras y nos dieron los valores, ciertos valores que son relativamente buenos. En estas muestras que nos dieron valores aceptables tuvimos temperaturas de los moldes, tanto frontales como del molde posterior, y las revoluciones por minuto. Anteriormente estábamos corriendo revoluciones por minuto un poco más elevadas. Al resolver este problema vimos que las revoluciones bajas, un promedio de 35 a 40, nos daban resultados aceptables con cierto rango en las temperaturas. Entonces, vamos a someter a la prueba de hipótesis que las temperaturas tienen una desviación de estándar menor de 5 con una significancia del 5%. Y de la misma manera las revoluciones las analizaremos y veremos que la desviación estándar es menor a 3, una significancia del 5%. Tenemos nuestros datos de los moldes, tanto frontal como posterior. Tenemos nuestros datos. Entonces lo vamos a ir a estadística básica, y ir a la varianza. En este caso vamos a analizar la temperatura frontal de los moldes. Y vamos a someter la prueba de hipótesis y vamos a decir que la desviación estándar es menor al 5% con una significancia del 5%. Entonces vamos a realizar un 5% y le vamos a decir que es menor al 5% con un nivel de significancia del 95%. Y vamos a ver cuál es nuestra desviación estándar. Nos dice que la desviación estándar para las temperaturas de los 99 datos, nos falta un dato, para completar los 30, la desviación estándar es de 3.41 y estamos suponiendo que la hipótesis nula era de la desviación estándar del 5% y la hipótesis alternativa es menor al 5%. Por lo tanto, en esa temperatura, en la hipótesis nula, la rechazamos y aceptamos la hipótesis alterna, ya que tuvimos con el 95% en el intervalo de confianza, tenemos un 4.38. De la misma manera, vamos a someter las pruebas del molde posterior, las temperaturas, vamos a estadística básica y una varianza.
y vamos a someter las temperaturas posteriores. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con un 5, con una desviación estándar del 5%, menor a 5 y con una significancia del 5%. Entonces, vamos a ir a opciones y el intervalo de confianza lo vamos a dejar en 95 y decimos que estamos suponiendo que es menor la desviación estándar, le vamos a dar OK. Le vamos a dar OK. Y tenemos nuestros datos. A ver, vamos a ver estadística básica, una varianza del molde posterior. Pero la prueba de hipótesis debe ser menor a 5, la opción 95. No, OK. Sí, efectivamente nos dice que de los 29 datos tenemos una desviación estándar de 9.59 y que el 95%, de acuerdo, usando chi-square nos da 12.34. La hipótesis nula nos dice que sometimos la desviación estándar igual a 5 y que la hipótesis alterna decíamos que iba a ser menor a 5, por lo tanto es mayor. Entonces vamos a aceptar lo que es la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Okay. Lo mismo para las revoluciones por minuto. Vamos a hacer estadística básica y una varianza. Ahora lo que vamos a evaluar va a ser las revoluciones por minuto. Dice que de la misma manera las revoluciones analizaremos, veremos si la desviación estándar es menor a 3, una significancia del 0.05. Entonces vamos a evaluar las revoluciones por minuto, a realizar la prueba hipótesis con un value de 3 y un intervalo de confianza del 95%, si es menor, darle OK y darle nuevamente OK. Entonces nos dice que con los 29 datos tenemos una desviación estándar de 0.55, una varianza de 0.305. Entonces tenemos, utilizando chi-square, tenemos 0.71 con el 95% del intervalo de confianza. Y nos dice que sometemos a prueba la hipótesis nula con una desviación estándar de 3 y la hipótesis alterna menor a 3. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, con esto concluimos nuestro cuarto avance y lo que es la cuarta unidad. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández del grupo Tercero Y de Ingeniería Industrial. Muchas gracias.